Bienvenidos a Yo Aquí Estoy, donde compartimos historias de fe, milagros y esperanza. En este podcast, escucharás relatos conmovedores de cómo la intervención divina cambió vidas. ¿Listos para sumergirse en las maravillas de la fe? Te recordamos que nos puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y YoSound. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En TikTok nos encuentran como Yo Estoy Aquí Col Podcast. En Facebook como Yo Estoy Aquí Podcast. En Instagram como Yo Estoy Aquí Colombia Podcast. En X como @Yo Estoy Aquí. Aquí con Y. Y en YouTube como @Yo Estoy Aquí Podcast Colombia. Adicional, nos podemos comunicar para sugerencias y mejoras en garostudios@gmail.com. Para contribuciones y donaciones en PayPal nos encuentran como paypal.me/Garo Studios. Mil gracias por las sugerencias y las contribuciones. Milagro de fe, un testimonio de esperanza y fortaleza. Buenas tardes, hermanos. Hace 2 meses regresé de España, donde estuve sirviendo en la obra de Madrid en Vallecas. A través de la profecía, el Señor me había dicho que conocería muchas de sus obras y que visitaría muchas de ellas. Yo llevaba 7 años sin ver a mi familia, especialmente a mi nietecita, y tenía en mi corazón una gran necesidad de orar por un ser querido que estaba en una situación muy delicada de salud. Desde España, el Señor me había revelado que alguien cercano a mí estaba gravemente enfermo. Como la esposa de mi hijo también estaba pasando por un embarazo complicado, pensé que la profecía se refería a ella, por lo que oré fervientemente por su salud, por la abuela de mi nieta, por mi nuera y, por supuesto, por mi pequeña nieta. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando, al llamar a Colombia, supe que mi nuera estaba bien? Sin embargo, cuando intenté comunicarme con mi nieta y no recibí respuesta, llamé a su abuela. Fue entonces cuando supe la noticia que estremeció mi corazón. La abuela de mi nieta estaba en cuidados intensivos, luchando por su vida en el Hospital Santa Sofía. Había sufrido un problema cerebral, una trombosis que la dejó muy debilitada, sin reconocer a nadie, y los médicos no tenían muchas esperanzas. A pesar de la angustia, recordé la promesa que el Señor me había hecho. Con toda mi fe, me arrodillé y clamé a Dios, recordándole su promesa de sanación y liberación. Aunque la situación parecía imposible, yo confiaba en que Dios cumpliría lo que me había prometido. La abuela de mi nieta fue sometida a una cirugía que duró 7 horas, mucho más tiempo del esperado. Durante la operación, sufrió 2 preinfartos y los médicos temían lo peor. Sin embargo, para sorpresa de todos, la cirugía fue un éxito. Los médicos no podían explicarlo, y reconocieron que debía haber sido un milagro. Dijeron a mi nuera que ella se había aferrado a la vida de una manera extraordinaria, algo que solo podía atribuirse a la fe y a las oraciones que se habían elevado por ella. Hoy testifico este milagro para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Dios es fiel y siempre cumple sus promesas, incluso en los momentos más oscuros. Si confías en Él, Él responderá con su amor y poder. El milagro de la protección divina, un sueño de esperanza. Buenas tardes, hermanos en la fe. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio que no solo demuestra el poder de los sueños y las profecías, sino también la infinita misericordia y protección de nuestro Padre Celestial. Hace aproximadamente 1 año y medio, vivimos uno de los momentos más angustiantes y dolorosos que una familia puede enfrentar, el secuestro de mi sobrinita, una niña inocente de apenas 3 años y medio. Fueron 6 meses interminables, llenos de incertidumbre, lágrimas y oraciones. Durante todo ese tiempo, no tuvimos noticias de ella.
Las personas que la tenían la mantuvieron oculta en Bogotá, cambiándola de casa mes tras mes, como si quisieran asegurarse de que nadie pudiera encontrarla. En medio de esa oscuridad, nuestra fe era lo único que nos sostenía. Una noche, cuando la desesperanza comenzaba a apoderarse de nuestros corazones, Dios me concedió un sueño que cambiaría todo. En ese sueño, vi a mi sobrinita en una casa desconocida. Era un lugar oscuro, donde la mantenían encerrada. Las personas que la retenían habían confeccionado una pequeña pijama que cubría su cuerpo por completo, no permitiendo que se viera su rostro ni sus manos, apenas dejándole un pequeño huequito por donde podía respirar y comer. Pero lo más asombroso de todo es que, en ese sueño, Dios me mostró la dirección exacta de esa casa. Pude ver claramente que se encontraba en el barrio San Francisco. Al despertar, sentí una certeza en mi corazón que no podía ignorar. Dios me estaba guiando, mostrándome el camino para traer de vuelta a nuestra pequeña. A la mañana siguiente, nos dirigimos sin dudarlo a la dirección revelada en el sueño. Cuando llegamos, el corazón me latía con fuerza, y aunque la razón decía que era improbable, la fe me impulsó a seguir adelante. Al golpear la puerta, algo dentro de mí sabía que estábamos en el lugar correcto. Al entrar, la casa se veía tal y como la había visto en mi sueño. Sentí como si ya hubiera estado allí antes. Nos movimos rápidamente por la casa hasta llegar a una habitación oscura, donde, para nuestra inmensa alegría y alivio, encontramos a mi sobrina. Aunque había sufrido, estaba viva y, gracias a Dios, a salvo. Hoy, mi sobrina está con nosotros, sana y llena de vida. Este testimonio lo comparto con ustedes para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, quien en su infinita bondad nos guió a través de un sueño y nos permitió recuperar a nuestra amada niña. Dios siempre está con nosotros, hermanos. Incluso en los momentos más oscuros, su luz nos guía y su amor nos protege. No dejemos nunca de creer en su poder y en su infinita misericordia. Un milagro de fe, la historia de mi bebé y la mano de Dios. Queridos hermanos en la fe, hoy quiero compartir con ustedes un testimonio que es un verdadero testimonio de la fidelidad y el amor de Dios. Hace un tiempo, recibimos una profecía que nos llenó de gozo y esperanza. El Señor nos prometió que una bendición llegaría a nuestro hogar, una bendición que traería gran emoción y alegría a nuestra familia. La profecía hablaba de la llegada de un nuevo ser a nuestras vidas. Para mi esposo y mi hija, quien en ese momento tenía 15 años, esta noticia fue motivo de gran alegría y anticipación. Sin embargo, el camino no fue fácil. Durante los primeros meses de mi embarazo, enfrentamos desafíos significativos. A los 4 meses, se presentó una amenaza de aborto, y los médicos nos alertaron sobre los cuidados extremos que debía tener para evitar una pérdida. La preocupación y el miedo estaban presentes, pero confiábamos en la promesa de Dios. Cuando ya habíamos pasado la amenaza inicial, a los 6 meses de embarazo, surgieron nuevos problemas. Los exámenes y análisis revelaron que nuestra bebé podría tener malformaciones graves. Los médicos, sorprendidos por los resultados, nos pidieron repetir los estudios para confirmar el diagnóstico. A pesar de que los exámenes continuaron mostrando las mismas malformaciones, nuestra esperanza no se desvaneció. Los médicos, al ver nuestra decisión de continuar con el embarazo a pesar de las dificultades, nos ofrecieron 2 opciones: firmar documentos para suspender el embarazo o continuar con él, aceptando el apoyo gubernamental para casos de malformaciones. Yo sabía que no podía tomar la decisión de interrumpir la vida de nuestra bebé, así que opté por seguir adelante, confiando en la voluntad de Dios. Durante todo el embarazo, me entregué a la oración. Le pedí a Dios que tuviera misericordia, que nos perdonara si habíamos cometido errores, y que nos guiara en este camino incierto. No quería compartir estas noticias con mi esposo ni con mi hija, quienes estaban llenos de ilusión por la llegada de la bebé. Así que, durante el día, trataba de mantener la calma, pero las noches eran difíciles.
Me despertaba llorando y orando, pidiendo a Dios que hiciera un milagro si era su voluntad. En uno de mis momentos de oración, tuve un sueño revelador. En el sueño, escuché el teléfono sonar y, al contestar, una voz me dijo: «Señora, prenda el televisor». Al hacerlo, apareció la figura de una persona, solo visible desde su espalda. La voz me decía que debía ser como esa mujer. Cuando la figura giró y vi su rostro, era la líder espiritual de nuestra iglesia. Inmediatamente supe que debía pedirle a Dios que me hiciera tan fuerte y valiente como ella. A medida que el tiempo avanzaba, mi fe se mantenía firme. En un estudio bíblico, estando cerca de cumplir los 8 meses de embarazo, la hermana que dirigía la oración me animó a mantener mi fe en Dios y a no desecharlo. Clamé al Señor, pidiendo un milagro para que mi hija naciera sana. En ese momento, sentí unas manos que me imponían en oración, y supe que era la mano de Dios. 15 días antes del nacimiento de mi bebé, me realizaron una ecografía. El doctor, sorprendido, confirmó que la bebé estaba en perfectas condiciones, sin las malformaciones que habían sido diagnosticadas previamente. Hoy, mi hija tiene 8 años y es una niña normal, inteligente y amorosa con una gran fe en Dios. Este testimonio lo comparto para la gloria y honra de nuestro Señor, quien, en su infinita misericordia, obró un milagro en nuestras vidas. Que este relato de esperanza y fe inspire a otros a confiar en el poder y el amor de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Este podcast es realizado en Garo Studios. Todos los derechos son reservados. Cualquier retransmisión deberá estar sujeta a cualquier permiso de su autor. Te recordamos que nos puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Lizard, Podcast Addict, Podchaser y YoSound. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En TikTok nos encuentran como Yo Estoy Aquí Col Podcast. En Facebook como Yo Estoy Aquí Podcast. En Instagram como Yo Estoy Aquí Colombia Podcast. En X como @Yo Estoy Aquí. Aquí con Y. Y en YouTube como @Yo Estoy Aquí Podcast Colombia. Adicional, nos podemos comunicar para sugerencias y mejoras en garostudios@gmail.com. Para contribuciones y donaciones en PayPal nos encuentran como paypal.me/Garo Studios. Mil gracias por las sugerencias y las contribuciones. Adiós.